Buenas noches, bienvenidos a Historias y Conflictos del Mundo. Hoy hablaremos del conflicto árabe-israelí, la Liga Árabe, dónde y cuándo se origina el conflicto, contexto histórico, la OLP, la primera y la segunda intifada y cómo ven los medios de comunicación este conflicto. ¿Tendrá solución? Lo veremos en el siguiente programa. El conflicto se originó desde antes de Cristo por diferencias culturales, políticas y religiosas entre judíos, israelíes, islamitas y palestinos. Los judíos, por circunstancias, salieron favorecidos al exilio conocido como diáspora. Cabe destacar que los judíos son un grupo étnico descendiente de los hebreos y antiguos israelitas del Oriente Próximo. Por su parte, los árabes o el árabe no podríamos denominarlo como una religión, sino clasificarlo como un grupo étnico que practicaba el musulmán, el cristianismo y antes del islam estaban los judíos. En 1987, judíos de Europa y Norteamérica crearon la Organización Sionista Mundial, que buscaba establecer un hogar judío en Palestina, tierras ocupadas en esa época por el Imperio Otomano. En 1917, la Declaración de Balfour permitió su creación. El conflicto se desarrolla en la Franja de Gaza, un territorio del Medio Oriente entre 362 kilómetros cuadrados que tiene frontera con Israel, Sinaí, Egipto y el mar Mediterráneo. Allí viven 1.5 millones de palestinos, unos 4.500 por cada kilómetro cuadrado. Es uno de los lugares más poblados del planeta. Gaza, junto a Cisjordania, forma el denominado territorio palestino. Israel tiene 27.770 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Qué es la Liga Árabe? La Liga de Estados Árabes o simplemente Liga Árabe es una organización que agrupa a los estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados. Es la principal organización política económica que agrupa a los estados árabes. Fundada en 1945, la organización ha sido durante años la principal voz de los países árabes ante organizaciones como la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional y otros entes supranacionales como la Unión Europea o la Unión Africana. La Liga Árabe ha reforzado su papel y protagonismo internacional luego del aumento de la tensión política en la zona árabe, suceso mundialmente conocido como Primavera Árabe. Además, ha estado vinculada a la estabilización y soporte de los conflictos internos en Libia y Siria. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la capital egipcia de El Cairo fue el centro de la toma de decisiones tanto económicas como militares de los británicos para todo Oriente Próximo, además de servir como referente de las fuerzas de resistencia árabe contra el dominio de Benito Mussolini en Libia, Túnez, Marruecos y Etiopía. Esta estratégica posición permitió al gobierno egipcio entrar en conversaciones con otros países árabes para consolidar una unión más estrecha entre todos ellos. En dicho momento la situación en todos los estados de la zona era muy desigual, mientras que en los gobiernos de Irak y Siria había una clara voluntad de fomentar los vínculos entre los países árabes. En el Líbano, con una importante población cristiana, no se veía con tan buenos ojos. En Yemen, Arabia Saudita y Egipto, el sentimiento de unidad árabe ya estaba más extendido, aunque siempre manteniendo por delante los intereses nacionales. El primer intento de fundación vino del apoyo británico, quienes controlaban grandes territorios en la zona. A pesar de esto, dicho proyecto fracasó principalmente por las exigencias de países como Siria y Egipto. Tras restablecerse las conversaciones para la futura organización y luego de 2 conferencias especiales patrocinadas por el gobierno egipcio en las ciudades de Alejandría y El Cairo, el 22 de marzo de 1945, fue fundada la Liga de Estados Árabes, la cual tuvo como principales fundadores a Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, Irak, Arabia Saudita y Yemen, junto a un representante de los pueblos palestinos. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado importante de integración regional
y en que la organización mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus estados miembros. La Carta Fundacional de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. La sede permanente de la Secretaría General de la Liga se encuentra en El Cairo, Egipto, salvo entre 1979 y 1989 que estuvo ubicada en Túnez. A lo largo de su agitada historia, la Liga ha intentado lograr la independencia y el desarrollo económico, cultural y político de sus estados miembros. En 1945 apoyó a Siria y Líbano en sus disputas con Francia. A pesar de esto, la Liga también ha mostrado grandes desacuerdos internos que se vieron reflejados en situaciones como la Guerra del Golfo Pérsico, que dividió a sus integrantes entre partidarios y enemigos de Estados Unidos, y la Guerra Fría, durante la cual algunos países se alinearon con el bloque soviético y otros con los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos migraron hacia Palestina. La población judía aumentó considerablemente debido a sus diferencias en 1947, cuando Gran Bretaña entregó a Palestina a las Naciones Unidas. Esta se dividió en dos partes casi iguales. Los judíos proclamaron la existencia de Israel en 1948, donde se empieza a dar origen a los conflictos. En 1948, las Naciones Unidas estuvieron de acuerdo con la formación del futuro Estado de Israel, forzando entonces a los ingleses menos fuertes a abandonar este territorio. Al principio, este territorio se fragmentó en dos estados, entre el árabe y el Israel, algo que en la práctica no se pudo dar, ya que el 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel, lo que ocasionó entonces que los 5 países vecinos como Transjordania, Siria, Líbano, Irak y Egipto lo atacaran con el fin de derrotarlo. Luego de 15 meses de conflicto, Israel logra ganar este primer conflicto árabe-israelí, o también conocido como la Guerra de la Independencia, dando fin el 24 de febrero de 1949. Conocido como la Guerra del Sinaí-Suez. A pesar de que en 1948 se supuso la independencia de Israel, esto no significaba el final del conflicto. Durante toda la década de 1950 se continuaron dando conflictos y ataques por parte del ejército de Egipto. Sin embargo, en 1956 se llevó a cabo la canalización del Canal de Suez por parte del presidente Gamal Nasser, prohibiendo la entrada y la salida de los barcos israelíes durante octubre y noviembre de 1956. Francia, Gran Bretaña e Israel en respuesta mandaron ataques a Egipto, una guerra que acabaría con las Naciones Unidas del Canal. Francia, Gran Bretaña e Israel en respuesta enviaron tropas contra Egipto, una guerra que acabaría con el control de las naciones del Canal. Por otro lado, la Unión Soviética participaría en este conflicto dándose apoyo a Egipto en 1957, dando paso a Estados Unidos para proporcionar ayuda militar y económica al Estado de Israel. Este acontecimiento desencadenará un enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, teniendo lugar en el contexto de la Guerra Fría. Más adelante, en 1964, se crea la Organización por la Liberación de Palestina, también conocida como la OLP. Tercera Guerra Árabe-Israelí, del 5 de junio al 10 de junio de 1967. También denominada la Guerra de los 6 días. En 1967, Nasser exigió a la ONU retirar las tropas que tenía en Sinaí y en Gaza, y también prohibió la nación de israelíes en el Golfo de Aqaba. Pero lo que más aceleró el conflicto fue el pacto de defensa firmado por Egipto y Jordania. Más tarde se uniría a este Irak. De esta forma, los 4 países que rodean Israel, Egipto, Jordania, Irak y Siria, que ya tenían un pacto previo con Egipto, estaban unidos. Israel, con miedo de esta nueva unión, decidió atacar la aviación egipcia situada en la península del Sinaí, y más adelante los de Siria, Jordania e Irak. Al dejar al enemigo sin aviación, pudo controlar el cielo en una zona bastante desierta y plana. Esto le dio gran ventaja al Estado judío. La guerra tuvo 3 frentes. El primero fue la segunda campaña del Sinaí al sur de Palestina. Primero, Israel destruyó las fortificaciones egipcias, luego entró en el corazón del Sinaí y conquistó los pasos montañosos que unen el Sinaí con el Canal de Suez. Es decir, en 4 días el Estado de Israel
habría ocupado toda la península del Sinaí, incluida Gaza. El otro frente, al este de los territorios palestinos, Jordania hizo un intento pacífico asegurando a Israel que no atacaría si no entraría en guerra con otros países, por eso no detuvo la guerra. Finalmente, Israel conquistó Jerusalén y ocupó Cisjordania en 2 días. El otro frente, al este de los territorios palestinos, Jordania hizo un intento pacífico asegurando a Israel que no le atacaría si no entraba en guerra con otros países, por eso no detuvo la guerra. Finalmente, Israel conquistó Jerusalén y ocupó Cisjordania en 2 días. Así como los otros 2 frentes, fue casi simultáneo en el norte. El conflicto no empieza hasta que Israel no obtuvo la victoria del Sinaí. Acabó ocupando 15 kilómetros del Golán. Al final, la paz fue negociada por la ONU, pero en solo 6 días del Estado de Israel consiguió ablandar su territorio enormemente. Guerra de desgaste. La guerra de desgaste fue una guerra limitada en Egipto e Israel que tuvo lugar durante los años 1968 a 1970. Fue iniciada por Egipto en un intento de recorrer el Sinaí, del cual Israel tenía el control desde la Guerra de los 6 días. La guerra supuso también un hecho importante, que es la intervención directa de la Unión Soviética en el conflicto árabe-israelí. La guerra terminó con un alto fuego firmado entre los países en 1970, con fronteras en el mismo lugar que cuando la guerra comenzó. Cuarto conflicto árabe-israelí en 1973, también conocido como el conflicto del Yom Kippur. Después del conflicto de los 6 días, los países árabes aumentaron su hostilidad sobre el Estado judío. 6 años después, Egipto y Siria atacaron al pueblo israelí en pleno Yom Kippur. El Yom Kippur es la conmemoración judía del día de expiación, perdón y arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Son 10 días de arrepentimiento. El 6 de octubre de 1973, una de las fechas más importantes de la religión judía y en el que la mayoría de ellos estaba concentrada, Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa. Inicialmente, los árabes obtuvieron victorias en las alturas del Golán y la península del Sinaí, pero los israelitas realizaron contraataques en ambos frentes. Desplazó a los sirios de los altos del Golán, invadió el propio país y amenazó la capital, Damasco, con la artillería situado en un grueso de tropas de 100 kilómetros al mismo tiempo, avanzaban a contraofensiva del Sinaí, haciendo retroceder a los egipcios más allá de sus fronteras y cruzando el canal de Suez, situados unidades blindadas a 40 kilómetros en el Cairo. Los países árabes, ante esta realidad, decidieron llevar adelante una guerra económica y embargaron el petróleo de los países que ayudaron a Israel, al mismo tiempo que reducían las ventas con el propósito de lograr un aumento de los precios. Las consecuencias más importantes de este conflicto fueron que demostraron que la violencia entre ambos pueblos no podía seguir así. También que Egipto e Israel firmaron un acuerdo de paz en 1977, que sorprendió al mundo entero y también generó iras entre los árabes más radicales por la devolución del Sinaí a Egipto, que para ellos fue dramática y dolorosa. Sin embargo, había ganado la neutralización árabe. La guerra del Líbano en 1982. 2 años después, Israel comenzó su campaña militar denominada Paz para Galilea. Para ello, invadió Líbano y arrasó su capital, intentando determinar su actuar en legítima defensa contra la guerrilla y la infiltración palestina, cuyos campamentos Sabra y Shatila fueron arrasados. Esas acciones no guerras de Beirut, Líbano, 1982. Desde 1975, el Líbano comenzó a tener ciertas dificultades internas que provocaron una guerra civil entre unos cristianos maronitas que querían mantener una buena relación con Israel y los musulmanes que apoyaban a los palestinos. El conflicto se agravó con la intervención de Siria, la OLP, la Organización de Liberación Palestina, e Israel. Dentro del Líbano habitaba una gran población palestina que desde el sur del país y con la ayuda de la OLP atacaban constantemente a Israel. Contaron con el apoyo de todos los judíos. El 6 de junio de 1982, el ejército hebreo entró en Beirut, evacuando a los palestinos que se encontraban en ella. Después de diversos enfrentamientos, Israel se apoderó del sur del Líbano y parte de Beirut. La situación, que era muy tensa, recién se solucionó cuando Israel en febrero de 1985 accedió a evacuar el área en 3 etapas. La primera intifada.
En 1987, luego del primer levantamiento palestino contra Israel, se fundó Hamás, el primer movimiento de resistencia islámico que buscaba crear un Estado islámico en el actual territorio de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Este movimiento es considerado terrorista por la ONU. El Tratado de Oslo. En 1993, el Estado de Israel y Palestina firmaron el Tratado de Oslo, donde los islamitas reconocieron el Estado de Israel y las autoridades nacionales de Palestina, una organización creada para gobernar la Franja de Gaza y Cisjordania. En el año 2006, Hamás ganó las elecciones de Palestina, quedando así entonces administrando la Franja de Gaza, y por otro lado Cisjordania quedó al mando del grupo militar Al-Fatah. La Segunda Intifada. En el año 2002 sucedió la Segunda Intifada, donde Ariel Sharon, militar y político de Israel, ordenó la construcción de un muro de 723 kilómetros cuadrados para separar a Israel con Cisjordania. El muro solamente se pudo construir un 40%. Imágenes de la destrucción de varios edificios y de la ira de la población, además decenas de cadáveres entre los escombros. Fuentes militares israelíes aseguraron que continuarán y ampliarán la operación si lo consideraran necesario. Mientras, el movimiento de resistencia islámica Hamás, que controla ese territorio, ha anunciado que resistirá hasta la última gota de sangre. El Ministerio Palestino de Sanidad en Cisjordania lanzó un llamamiento para que la población done sangre que será trasladada junto a medicamentos y ambulancias a las zonas afectadas. Poco después del bombardeo, Egipto abrió el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de enfermos y heridos. Según testigos presenciales, al menos 30 misiles fueron lanzados por cazabombarderos y helicópteros durante la operación militar. El ataque se produce 2 días después de que el gobierno de Tel Aviv decidiera emprender una operación militar a gran escala en Gaza si los grupos armados palestinos proseguían con el lanzamiento de cohetes contra... Conflicto en la Franja de Gaza de 2008 a 2009. A finales de diciembre de 2008 finalizó la tregua entre Hamás y el ejército israelí en la Franja de Gaza. Israel lanzó su primer ataque en la Franja de Gaza el 27 de diciembre de 2008, como represalia contra Hamás por el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel. El alto al fuego se decretó el 18 de enero del 2009 cuando Israel y Hamás declararon un cese de las operaciones militares. A pesar de esto, proyectiles y cohetes continuaron siendo disparados desde Gaza hacia los centros de población civil israelí, mientras que las fuerzas de defensa de Israel continuaron con sus ataques sobre la Franja de Gaza. Este combate provocó la muerte de 14 israelíes, 1.300 palestinos y más de 5.000 heridos. Operación Pilar Defensivo en el año 2012. En noviembre del 2012 se trinó un alto al fuego luego de un segundo conflicto en la franja. Ese año Palestina fue aceptado como Estado observador por la ONU, aunque hasta hoy Israel maneja el espacio aéreo y marítimo de ese territorio. ¿Por qué se dio este nuevo ataque? Comenzó cuando Al-Fatah y Hamás hicieron un pacto de unidad en abril del 2014. Según los grupos del pacto, trataba de buscar un gobierno para convocar a elecciones en el 2015, pero Israel lo consideró como el final de las conversaciones por la paz. El 30 de junio del año 2014 se confirmó el asesinato de 3 jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, acusó a Hamás del secuestro y en venganza de los ultraderecha judíos quemaron a un palestino en Jerusalén, luego que en Gaza murieron 6 islamitas por un ataque israelí. Hamás intensificó el lanzamiento de cohetes, lo que resultó en una ofensiva israelí llamada Margen Protector, que ha detectado hasta ahora más de 1.100 palestinos y 46 israelíes muertos. Fuerzas de cada bando. Israel está en el puesto número 11 del ranking mundial de poder bélico, sin contar con armas nucleares. Palestina no consta con una lista exacta de poder bélico porque no es un estado oficial. Desde el año 2008 hasta la actualidad se han presentado muchos conflictos en la Franja de Gaza, ya que el Estado árabe y el Estado palestino Hamás quieren el control de esta franja. Sin embargo, desde el año 2007 ha sido controlada por el grupo yihadista o también conocido como Hamás. Los enfrentamientos no han cesado desde que estalló el conflicto hace más de 50 años, pero el año pasado aparecieron nuevos y crueles enfrentamientos. Israel culpó a Hamás por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. La búsqueda de estos jóvenes terminó con la detención de cientos de miembros de este grupo. Hamás, para vengarse, lanzó cohetes a Israel, lo que provocó que Israel no solo respondiera con cohetes, sino por una ofensiva terrestre.
Actualmente en la Franja de Gaza se vive una crisis humanitaria permanente. Tel Aviv, segunda mayor ciudad de Israel y centro económico del país, ha impuesto en estos últimos años un bloqueo que controla estrictamente las fronteras y el espacio aéreo de la Franja de Gaza. Esta situación empeoró bestialmente las condiciones de vida en este territorio. Los habitantes no tienen libertad en ningún ámbito, se ven privados de empleo, de educación, de asistencia médica y de otros muchos bienes de primera necesidad. Otro gran problema existencial es la densidad de la población en la franja. De esta forma se entiende la gran cantidad de víctimas palestinas en todos los ataques entre la franja e Israel, debido a lo complicado que resulta, supuestamente, impactar objetivos militares y causar bajas civiles. En la siguiente imagen podemos observar los cambios que ha tenido la Franja de Gaza desde los años 1946 hasta la actualidad. Se pronostica que para el año 2020 todo este territorio esté bajo control del Estado israelí. A través de la historia, los medios de comunicación han sido muy importantes e influyentes para dar información y noticias sobre el conflicto. Veamos alguna de estas en el conflicto árabe-israelí. De BBC Mundo. Israel reanudó sus operaciones en Gaza horas después de que comenzara un cese el fuego de 3 días acordado con Hamás. Israel, que acusa a Hamás de romper la tregua, le advirtió a la población de Gaza que permanezca en sus casas. Durante los ataques de la mañana del jueves, se produjeron decenas de víctimas. El norte de Israel y la ciudad de Haifa siguen siendo el blanco de cientos de proyectiles lanzados por el grupo militante Hamás. Más de 100 palestinos han muerto por la respuesta de Israel, mientras el gobierno estadounidense y también la Organización de las Naciones Unidas intentan desescalar un conflicto que amenaza con generar mayor inestabilidad en esa región. Vilma Tarazona tiene el reporte. Conflicto que se intensifica cada hora en la Franja de Gaza. El grupo Hamás ha disparado más de 400 proyectiles y cohetes contra ciudades del centro y sur de Israel. Uno de ellos impactó esta estación de gasolina. Israel intensifica sus ataques con fuego de artillería. Su escudo defensivo interceptó varios misiles que iban dirigidos hacia Tel Aviv. El brazo armado de Hamás dice que tenía como objetivo el aeropuerto y advierte a las aerolíneas no volar hacia Israel. Benjamín Netanyahu dice que en los 4 días de conflicto han disparado a al menos 1000 objetivos de Hamás y que ninguna presión internacional los detendrá. Se habla de más de un centenar de muertos, entre ellos 20 menores palestinos. Los heridos podrían pasar de 600. En la Franja de Gaza, cientos de viviendas han sido destruidas. Maquinaria pesada escarba entre los escombros y hierros retorcidos en busca de sobrevivientes. Otros lo hacen con sus propias manos. Los bomberos tratan de sofocar las llamas de este edificio impactado por uno de los misiles. Cientos de habitantes asistieron al sepelio de 5 miembros de una familia que murieron en uno de los ataques. Ambulancias y hospitales no dan abasto. Con gritos desesperados, hombres, mujeres y niños que están en medio del conflicto claman por atención médica. Funerales en Gaza en medio del horror y el odio, porque los bombardeos israelíes no son precisamente un bálsamo para la paz. Y mientras la ONU hace una condena tibia a las dos partes, la Casa Blanca culpa a Hamás y Obama sigue sin decir nada. El número de muertos ha aumentado y llega ya a los 345, además de 1.600 heridos. A esta hora, mientras Israel deshoja la margarita para ver si sus blindados entran o no en tierra palestina para seguir asesinando, Gaza, o lo que queda de ella, está sin luz, completamente a oscuras. Mientras todo eso ocurre, cientos de soldados israelíes están listos en la frontera con Gaza para el ataque y los tanques preparados para asestar el último golpe. La ofensiva terrestre parece estar al caer. Israel llegará hasta donde sea. Habla de guerra hasta el final. No parecen tener suficiente con la matanza de 345 personas y los 1.600 heridos que han causado ya en la Franja de Gaza. En los hospitales de Gaza hoy es un día de guerra.
Niños que llegan ensangrentados, otros que se han convertido en mártires antes de tirar los dientes de leche. Madres que buscan entre los que acaban de morir a sus hijos desaparecidos. Parece el momento más sangriento de esta matanza, pero no, es solo el principio. Durante todo el día el ejército israelí ha bombardeado todo lo que tenga la más mínima relación con Hamás, aunque haya civiles viviendo a solo unos metros, aunque para cumplir su meta tengan que machacar las infraestructuras y los recursos de un pueblo que ya hace cola para conseguir algo de pan. Han escogido la Navidad para su ofensiva sorpresa porque saben que Occidente, ya de por sí indiferente, disfruta de sus vacaciones. Ahora, con Gaza sin electricidad y la mitad de las infraestructuras de guerra de Hamás destruidas, los palestinos están vendidos. Israel sabe que es el momento ideal para rematar los bombardeos con una ofensiva terrestre y ha empezado a desplegar tanques en la frontera norte. Allí evacúan ahora mismo a ciudadanos israelíes y periodistas para que no haya testigos. Dicen que su objetivo no es invadir la franja, su intención parece ser solo aplastar a Hamás. Los que caigan, aunque sean civiles, no importan. Para Israel serán siempre sus daños colaterales. Mañana se cumplen 3 semanas del inicio de un nuevo conflicto que protagonizan Israel y la organización islámica de Hamas, el cual ha provocado la muerte ya de más de 1000 palestinos y al menos 50 israelíes. En internet continúan difundiendo videos de la estrategia de Israel para destruir lo que ellos consideran refugios de terroristas en Gaza. Tal como le relatamos el inicio del conflicto, la táctica de Israel es lanzar un disparo de advertencia para que el inmueble sea desalojado y segundos después un proyectil destruye el edificio que se desploma entre los gritos de la gente. En la franja de Gaza, la ofensiva de Israel ha dejado al menos 1050 muertos, la mayoría de ellos civiles, y el número de niños ya rebasa los 200. Este lunes el intercambio de fuego estuvo marcado por el ataque a un parque en donde jugaba un grupo de pequeños. Fuentes sanitarias palestinas informaron que al menos 8 menores de edad perdieron la vida. Israel de inmediato dijo que no tenía nada que ver con los hechos e incluso acusó a milicianos de Hamas de ser los responsables del ataque. Mientras tanto, en Israel, un ataque con mortero por parte de Hamas dejó por lo menos 5 muertos y varios heridos. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre las víctimas, pero fueron movilizados varios helicópteros para llevar a los heridos a los hospitales más cercanos. En las casi 3 semanas de intercambio de fuego por el lado de Israel, han muerto 37 soldados y por lo menos 10 civiles. Al tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que su país debe de prepararse para un largo conflicto en la franja de Gaza, echando por tierra cualquier esperanza de una tregua. En un discurso por televisión, Netanyahu afirmó que para que se alcance una solución a la crisis, antes debe de producirse una desmilitarización del territorio palestino controlado por el grupo islamista Hamas. No vamos a finalizar la operación hasta neutralizar los túneles que tienen como único propósito destruir a nuestros ciudadanos y matar a nuestros niños. Esta fue la sentencia de Netanyahu. Mientras la violencia crece en Gaza, un joven palestino se ha convertido en el horror de los bombardeos en un mensaje de paz para acabar con el conflicto. Precisamente estos bombardeos, el humo y las llamas, las ha convertido en un mensaje de esperanza. El arquitecto palestino Tafiki Gabriel, residente de Gaza, reutilizó varias fotografías de las humaredas causadas por los ataques de Israel para darles un nuevo sentido. Dijo que son un mensaje en un lenguaje universal para todas las personas del mundo y el llamado es simplemente por la paz. Este joven espera que sus imágenes generen conciencia de la crisis que vive el pueblo palestino. Tras varios días de protestas en Israel por la reinauguración de la sinagoga Hurva, ya hay una víctima mortal. Un hombre murió al caer un cohete desde Gaza, territorio palestino. Son 2 los motivos por los cuales aumentó la tensión. El primero fue la autorización del gobierno israelí de crear 1.600 viviendas en Jerusalén Este, la parte árabe de la ciudad, que los palestinos reclaman como su capital. El segundo tiene que ver con la reinauguración de un templo judío del siglo XVII y por una profecía de la misma época. La sinagoga Hurva fue construida en 1694. Poco después fue destruida por primera vez. Estuvo en ruinas 140 años, por eso se llama Hurva, que quiere decir ruinas. La volvieron a construir y se convirtió en una de las más importantes de Jerusalén, hasta ser destruida por segunda vez en 1948.
Y tal como lo advirtió una profecía rabínica hace 300 años, esta semana fue reinaugurada por tercera vez. Pero la profecía también dice que cuando vuelva a levantarse Jurva, también se reconstruirá el tercer templo de Jerusalén, y este quedaría donde estaban los dos primeros, es decir, en el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa. Crea uno o no en profecías, lo cierto es que la tercera reconstrucción de Jurva amenaza con ser el inicio de una tercera intifada, es decir, levantamiento palestino, lo cual no conviene a nadie. Buenas noches. Sin precedentes en la red social de Twitter, Donald Trump se quejó de que Israel había sido tratado con desdén y falta de respeto. Esto ante la votación de la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU, que criticaba la construcción de asentamientos israelíes en tierras ocupadas. No podemos seguir dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y desprecio. El magnate puntualizó: Solían tener un gran amigo en los Estados Unidos, pero ya no. El comienzo del final fue el horrible acuerdo de Irán, y ahora esto. Sigue fuerte Israel. El 20 de enero se acerca rápidamente. Esa es la fecha en la que Trump tomará el poder. El presidente electo también criticó la abstención de Estados Unidos en la resolución de la ONU contra Israel. Hago lo que puedo para ignorar las muchas declaraciones incendiarias y barricadas del presidente Obama. Más de 500.000 judíos viven en unos 140 asentamientos construidos desde la ocupación israelí en 1967 en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional, aunque Israel lo discute. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el viernes, declaró que el establecimiento de asentamientos no tiene validez legal y constituye una violación flagrante bajo el derecho internacional y un obstáculo importante para lograr la resolución de dos estados y una paz justa, duradera y global. La decisión de Estados Unidos de abstenerse a tomar una decisión enfureció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo portavoz dijo que tenía información cerrada de fuentes árabes de que la Casa Blanca había ayudado a redactar el texto de la resolución. Y para concluir, pregúntense ustedes, ¿tendrá solución el conflicto? Pues bien dicen por ahí que primero llegará la paz a Colombia que a ese lugar del mundo.